microRNAs en células cancerosas del cérvix. Si quieren preguntar qué es eso, en el chat lo pueden hacer. Ella realizó después el doctorado dentro de la misma institución, pero con un estudio diferente. En ese momento, ella estudió la disminución de la aterosclerosis mediada por nanopartículas. Y ya nos estamos adentrando al tema que nos atañe el día de hoy. Actualmente se dedica a dar clases del área de ciencias naturales a alumnos del nivel bachillerato, pues descubrió que ama que los alumnos se interesen por la ciencia, aunque no se dediquen a ella. Está por comenzar su estancia postdoctoral en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, muchísimas felicidades, con estudios sobre las interacciones inmunológicas en aterosclerosis y en aneurismas aórticos. ¿Qué más hace Ana Cristina? Ella ama hornear postres y cocinar en general, pero como yo, no le gusta lavar los trastes. Se ha vuelto fan de los K-dramas y estudia japonés porque su sueño es viajar a Japón y a Corea del Sur. También tiene 2 gatos y es colaboradora de Cienciorama. Bueno, pues Ana Cristina, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues tienes toda nuestra atención. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar por compartirles mi pantallita. Perfecto. Muy bien. Bueno, Ok, muchísimas gracias. Sí, como como el título que me tardó un montón en pensar, decía nanomedicina en enfermedades cardiovasculares, quise compartirles, mi primera instancia fue quererles compartir un poquito como en generalidades de lo que podemos hacer con la nanomedicina, que es, digamos, un tema bastante nuevo, pero como bien lo dijo Deneb, yo no me dediqué desde un inicio a la nanomedicina, yo estaba abocada a cáncer. Desde que yo estaba en la licenciatura me llamó muchísimo la atención todos los temas que tenían que ver con biología molecular, que tenían que ver con cáncer. Y entonces yo dije, bueno, pues en la maestría quiero dedicarme justamente a trabajar con microRNAs, que son unas moléculas de ARN pequeñitas que tienen la capacidad, digamos, de prender y apagar de alguna manera algunos genes. Entonces, no nos modifican el ADN, nuestro genoma sigue siendo el mismo, se producen de manera natural dentro de nuestras células, pero tienen esa capacidad. Entonces me pareció extraordinario que hubiera otras formas diferentes en las que nuestros genes pueden prenderse y apagarse. Y estos microRNAs, pues obviamente tienen, digamos, una fisiología natural dentro del cáncer, tienen una forma de comportarse, y tal vez si modificamos un poquito los microRNAs, pues podíamos modificar o no el transcurso de la enfermedad. Yo cuando trabajé con cáncer, pues solo lo hice con células, yo quería seguir trabajando con eso, pero cuando salí de la maestría me dediqué a dar clases y ahí descubrí otra pasión que fue justamente dar clases. Me gusta mucho dar clases, me dieron la oportunidad en varios bachilleratos y me gusta que los chicos justamente siempre hacen, cuando encuentran algo que les gusta, aunque no se vayan a dedicar a ciencia, lo hacen. Y eso me llena y yo espero que algo logremos con esta plática. Cuando entré al doctorado, me ofrecieron este proyecto de enfermedades cardiovasculares porque en el lugar donde estudié ahí en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, uno de los temas principales es todo lo que tiene que ver con diabetes. Y enfermedades cardiovasculares obviamente es una de ellas. Siendo una de las primeras causas de muerte en el mundo, pues entonces yo dije, ok, también puedo contribuir a la ciencia desde esta trinchera y me empecé a adentrar en enfermedades cardiovasculares. El proyecto tenía algo que ver con nanotecnología, algo que yo en mi vida había visto. Yo sabía que existía, pero no me imaginé que yo fuera a hacer algo con nanotecnología. Esta fotografía que tenemos aquí es una micrografía propia de unas nanopartículas que yo hice. Me encantó elaborar nanopartículas, adentrarme en un tema nuevo. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre él. Y por último terminé de acoplar todos estos temas de enfermedades cardiovasculares y nanotecnología con el tema de epigenética y de inmunología. La epigenética como tal son estas activaciones o no que se le pueden hacer a los genes, que nosotros podemos usar varias moléculas para hacerlo. Y bueno, nuestro sistema inmune, ¿qué tiene que ver el sistema inmune con las enfermedades cardiovasculares? Entonces,
Todo esto me fascinó y yo espero que también logre fascinarlos un poco a ustedes. Quisiera, antes de entrar de lleno en el tema de la cuestión de enfermedades cardiovasculares, hablar un poquito brevemente de lo que es la nanotecnología. La nanotecnología son todas estas nuevas tecnologías que tenemos actualmente que actúan a un nivel que a simple vista nosotros no podemos ver. Nosotros estamos elaborando cosas que a simple vista no vemos, que necesitamos un microscopio para poderlas ver y un microscopio especial, porque los microscopios que, por ejemplo, a veces manejamos en el laboratorio de enseñanza de la universidad o de las preparatorias, pues son microscopios ópticos que no me van a permitir ver al nivel del que estoy hablando, que es nano. Imagínense, punto, luego 8 ceros y un 1 metros. Es una cosa muy pequeñita. Aquí esta imagen que tenemos aquí lo que está haciendo es mostrarnos de alguna manera que algunas cosas naturales, algunas cosas que el hombre ha hecho y la escala a la que tienen, para que nos demos una idea. El nano va a estar más o menos a partir de aquí, moléculas, cosas pequeñas que en realidad no podemos ver a simple vista, como les repito, en el microscopio, pero que no solamente la naturaleza las tiene de manera normal en todos los organismos, en todos los seres vivos, sino que además el hombre ya ha sido capaz de recrear ciertas moléculas y de crear nuevas moléculas a este nivel, a nivel nano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de nanotubos de carbono, cuando hablamos de quantum dots, cuando hablamos de incluso de moléculas de enzimas, pues estamos hablando, bueno, no de enzimas, pero de moléculas a ese nivel, estamos hablando de algo a nivel nano. ¿Por qué la nanotecnología es tan importante? Bueno, parece que como humanos nos gustan que las cosas sean pequeñas, pequeñas y nos resuelvan grandes, grandes problemas. Y lo que tenemos es que parece ser que cuando nosotros estamos trabajando a una escala nano, los materiales tienen un comportamiento distinto al que tienen de manera normal. Por ejemplo, yo puedo tener un lápiz y veo la punta del lápiz y si yo escribo con ella, es fácil que esa punta se rompa, es frágil, está hecha de grafito. Sin embargo, a nivel nano, si yo manipulo el mismo material del que está hecho el lápiz, la punta del lápiz, el grafito, y hago estructuras con ello, son extremadamente resistentes. Entonces parece ser que muchos materiales tienen un comportamiento distinto. Y esto es muy importante porque entonces materiales que tal vez pensaría que no puedo utilizar para cuestiones de nanotecnología o incluso médicas, pues sí puedo utilizarlo porque sus características a nivel nano son distintas. Entonces, esta es una ciencia completamente aplicada o aplicable. Obviamente necesitamos de un conocimiento básico, de una investigación básica sobre el comportamiento de los materiales para poderlos aplicar y nosotros desarrollar ciertas estructuras que nos puedan servir. No cambia. Ahí está. Antes, por ejemplo, aquí les puse una pequeña imagen de unos nanocables, en inglés nanowire. En una conferencia a la que fui de nanotecnología, siempre cuento esta historia porque a mí me cambió la vida. A esa conferencia a la que fui hubo una doctora, la doctora Sahar Ali, que nos presentó el trabajo que ella estaba haciendo como asistente postdoctoral allá me parece que en Irlanda. Ella estaba trabajando para IBM y lo que sucedió es que nos dice que ella está tratando de hacer supercomputadoras, pero dentro de una red muy pequeña. Este chip que está aquí, tomado con su consentimiento, la fotografía, este chip que está aquí contiene un montón de nanocables que ella deposita de manera aleatoria y después configura para que puedan pasar toda la información como si fuera una supercomputadora. En este chip había, no recuerdo exactamente cuántas, pero fácil eran la capacidad fácil era más de 20 computadoras. Y la idea es que a partir de estos pequeños nanochips se puedan generar funciones similares a las redes neuronales. Esa es la intención. Para eso se estaba trabajando.
Ella nos mencionaba que para aplicaciones, por ejemplo, en biomedicina, podía ser esto muy importante, porque como la idea es generar redes neuronales, pues entonces nosotros podemos tener que una persona que haya perdido la capacidad de caminar por algún accidente, por ejemplo, algún daño a nivel de la columna vertebral, pues entonces podía haber la posibilidad de que recuperara parte del movimiento o la totalidad del movimiento si utilizábamos este tipo de chips. Obviamente les estoy hablando de que para esto todavía falta un poco de tiempo para que esto pueda suceder, pero la intención es justamente que podamos llegar a ese nivel, a devolverle la salud a personas que tal vez sienten que en este momento no lo pueden lograr con la tecnología que tenemos en este momento. Pero bueno, eso es nanotecnología en general. ¿Qué son las nanopartículas? Bueno, las nanopartículas, como su nombre lo dice, son partículas, objetos pequeños de menos de 100 nanómetros, desde 100 hasta 1 nanómetro. Estamos hablando de nuevo de elementos extremadamente pequeños, que tienen la característica de que nosotros podemos, digamos, personalizarlos o diseñarlos como nosotros lo necesitemos. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos controlar, según el protocolo que utilicemos, podemos controlar el tamaño con el cual nosotros vamos a hacer la nanopartícula. Si yo la quiero de 100, la necesito un poco más pequeña, la necesito de 50, la necesito de 20 nanómetros, yo puedo controlar el tamaño de la nanopartícula, puedo controlar el material, evidentemente, con el que la voy a sintetizar. Si yo lo quiero hacer de proteína, si yo la quiero hacer de carbono, si yo la quiero hacer de silicio, la quiero hacer de carbonato de calcio, el material que yo necesite para digamos, el uso que se le vaya a dar, se puede utilizar. También puedo controlar la forma que le voy a dar a esa nanopartícula. Puedo generar, por ejemplo, nanotubos, como los nanotubos de carbón. Puedo generar simplemente moléculas que no sean esféricas necesariamente, sino que tengan esa forma como de árbol, por eso se llaman dendrímeros. Tenemos las clásicas que llamamos nanopartículas, que son las pequeñas esferas, como las que están generadas a partir de metales, o puedo tener incluso, digamos, nanopartículas huecas en la parte interna, generadas a través de lípidos, que son los lípidos, las grasitas. Entonces, imagínense una pequeña esferita creada de grasa, vacía o hueca en su interior. Y bueno, la forma, obviamente también depende de la forma que le dé, pues dependerá su uso. Si me interesa a lo mejor un uso tecnológico, puede ser que me interese que esté en forma de cubo o que esté en forma de tubito. O en el caso de la medicina, casi siempre nos interesa que estén en forma de esferas o en formas elipsoidales. Esto tiene que ver con cómo las células responden ante este tipo de nanopartículas. Y por último, puedo personalizarlas añadiéndole a la superficie moléculas que a mí me interesen. ¿Para qué? Para que las nanopartículas sean específicas. Y entonces, si yo quiero que esa nanopartícula que tiene un medicamento que va a entregarse específicamente en un tumor, pues entonces solo vaya y deje el medicamento en el tumor y el medicamento no esté dando vueltas en todo el sistema, sino que únicamente llegue y se deposita el tumor, por poner un ejemplo. Entonces, estas moléculas que yo le pego a la superficie como una especie de antenitas, nos va a ayudar justamente a darle especificidad a los tratamientos. Hay muchos usos que se les dan a las nanopartículas. Les voy a hablar específicamente de dos. Les puse 3, pero voy a hablar específicamente de 2. Uno de los usos es, por ejemplo, en medicina regenerativa. Ha habido varios estudios donde se utilizan, por ejemplo, las nanopartículas para ayudar a la regeneración ósea, por ejemplo, para estimular la regeneración ósea, sobre todo hablando de implantes dentales. También ha habido mucho avance en imagenología, que es donde voy a ahondar un poquito, y en agente de entrega de fármacos. Aquí les pongo un ejemplo de imagenología. Esto tiene que ver específicamente con cáncer. Estos ratoncitos tienen cáncer. Y lo que se hace es que se diseñaron algunas nanopartículas, en este caso de óxido de fierro, el fierro que ustedes conocen,
Y lo que hicieron fue ponerle en la superficie algunos agentes. Por ejemplo, esta que parece una estrellita es un agente fluorescente, y esto que tenemos aquí con el símbolo de radioactivo es justamente un elemento radioactivo. La molécula está cubierta además con una proteína que se llama albúmina que está en suero, en la sangre. Y esta proteína es importante porque esta proteína, digamos que le da compatibilidad con nuestro sistema. Como mi sistema, como mi sangre tiene albúmina dentro de ella, digamos que podría reconocerlo tal vez no como propio, pero podría llamarle menos la atención. Además, la albúmina es muy buena para poder cargar algunos fármacos. Entonces, si aquí a esto yo todavía le quiero poner fármaco, lo podría hacer porque la albúmina podría estarlo captando. Ya que tengo todo mi complejo formado, pues se lo inyecto a los ratoncitos y la idea es que podamos detectar, en este caso, qué tan grandes son los tumores. ¿Por qué? Porque ellos están dirigiendo estas nanopartículas específicamente a un lugar en los tumores. Ellos tienen un blanco ahí y lo que hacen es que empiezan a ver qué tanto se acumula y de esta manera, a través de de una resonancia o de un PET scan, depende de lo que utilicen, puede ser que nosotros veamos el tamaño del tumor o la localización del tumor o los centros activos del tumor, o si ya no hay tumor. Por ejemplo, si estas nanopartículas se las inyecto y ya no se le pega nada y yo ya no veo fluorescencia, pues significa que el tumor ya se fue. O puedo ver específicamente cómo va disminuyendo el tamaño del tumor o la actividad del tumor dependiendo del tratamiento que yo le esté dando, en este caso al ratoncito. ¿Sí? Entonces, este es uno de los usos en imagenología de manera general. También de manera general, como se pueden utilizar como agentes de entrega de fármacos, y entonces la mayoría de las nanopartículas que se utilizan para esto están fabricadas con sílica, que es un elemento que no, bueno, un compuesto que no va a generar, digamos, interacciones con mi sistema. Ya sabemos que es inocuo en ciertas cantidades, con carbonato de calcio, por ejemplo, o incluso con nanopartículas metálicas. En el caso de las nanopartículas que están hechas de materiales orgánicos, o sea, de carbono, tenemos las nanopartículas que están hechas a partir de biomoléculas como las proteínas. Nosotros optamos por este tipo de nanopartículas, las orgánicas, cuando tratamos de utilizarlas para entrega de fármacos, justamente porque son biocompatibles, porque permiten una compatibilidad en nuestro sistema para que nuestro sistema inmune no las ande detectando como algo ajeno rápidamente y se deshaga de ellas antes de que entreguen el fármaco. Las más utilizadas, al menos actualmente dentro de las que más se hacen esta investigación, son los liposomas, que son estas pequeñas esferitas de grasita o de lípidos que les comentaba. Y bueno, depende de lo que me interese, puede ser que contengan fármacos, que contengan incluso moléculas para hacer este prendido o apagado de los genes, como microRNAs o RNAs pequeños de interferencia, o otras biomoléculas, incluso pueden contener hasta DNA, depende de lo que me interese tratar. Un ejemplo que quise ponerles de nanotecnología en general, nada más que esto no es como tal nanotecnología, por eso tiene un asterisco, que se llaman microcápsulas, es el Aspirina Advance. Si alguno de ustedes ha probado Aspirina Advance, no sé si les haya tocado, tiene, de entrada, cuando nosotros lo probamos, tiene un sabor muy diferente al de la aspirina normal. Esto es evidente porque la forma en la que están acomodadas las moléculas, pues son diferentes de entrada. Segunda, ciertamente quita más rápido el dolor de cabeza porque la forma en la que están dispuestas el fármaco, pues le permite actuar de una manera más rápido y no tardarse tanto en lo que entra al estómago, en lo que se absorbe y en lo que llega al lugar que se necesita. Les repito, no son nanocápsulas, son microcápsulas, pero la idea es más o menos la misma, solo que en vez de a nivel micro, lo vamos a hacer a nivel nano, es decir, todavía más pequeñito. Un medicamento que ya tenemos actualmente en el mercado son las nanopartículas de albúmina sérica humana que contienen paclitaxel. El medicamento se llama Abraxane. Este medicamento, por ejemplo, es una terapia contra ciertos tipos de cáncer. El paclitaxel es un fármaco que se utiliza ampliamente para tratar algunos tumores. De hecho, se obtiene
de algunas modificaciones de una sustancia de una planta que se llama, bueno, el medicamento se llama Taxol. Y bueno, de ahí se han hecho un montón de investigaciones y ya se determinó que este tipo de nanopartículas son lo suficientemente buenas, tal vez, por ejemplo, para ciertos tipos de cáncer y para evitar algunas quimioterapias. Entonces, es muy interesante porque le estamos evitando al paciente justamente que tenga que pasar por esta cuestión de la quimioterapia, que no solo mata las células cancerosas, sino que también daña pues algunas células que están en buenas condiciones, y que además es extremadamente largo el tratamiento, en algunas ocasiones llega a ser muy costoso. Bueno, las nanopartículas estas también lo son, pero bueno, le evitan al paciente este tipo de, digamos, de problemas, ¿sale? De problemáticas. Ahora sí, vamos a entrar en tema y vamos a platicar de las enfermedades cardiovasculares y cómo es que aplicamos parte de las nanopartículas a estas enfermedades cardiovasculares. Hace ratito les mencioné que las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la diabetes, pero como tal, por sí solas, son la causa número 1 de muerte en el mundo. Además, las enfermedades cardiovasculares cuando se detectan, usualmente es porque ya están un poco avanzadas, es una enfermedad crónica, y ya están avanzadas, entonces es muy probable que la cantidad, digamos, de personas que tenemos registradas con enfermedades cardiovasculares o con decesos por enfermedades cardiovasculares en realidad sea mayor, solamente que todavía pues faltan, digamos, mucha tecnología para poder detectar a estas personas con enfermedades cardiovasculares tal vez en estadios un poco más tempranos. Aquí en México también es la primera causa de muerte. Y la primera complicación o la causa principal de la complicación de las enfermedades cardiovasculares es una enfermedad que conocemos como aterosclerosis. Sin embargo, no es la única. Algunas complicaciones de las enfermedades cardiovasculares pues es el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Todas estas tres son también muy comunes y casi siempre también están relacionadas o son causadas por la aterosclerosis. ¿Qué factores se tienen como factores de riesgo o cómo puede ser que una persona tenga un mayor factor de riesgo para desarrollar aterosclerosis? Bueno, los hombres como tal tienen una mayor predisposición a desarrollar ese tipo de enfermedades. Las personas que tienen obesidad, principalmente causada por una mala alimentación que nos lleva generalmente a alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre, justamente como los triglicéridos, como el colesterol, este colesterol que conocemos como el colesterol del malo, nos pueden estar generando también o predisponiendo a tener aterosclerosis. Fumar, las personas que fuman también tienen un mayor factor de riesgo. Causas medioambientales, es decir, vivir, por ejemplo, en lugares donde me generan mucho estrés, que todo el día estoy ansioso, que me siento con mucho estrés internamente, no solamente como algo psicológico, sino causado por el medio ambiente. Mal dormir, por ejemplo, también es una causa de estrés en nuestras células muy común. Y otras causas que están relacionadas con la genética. Entonces, todos estos se van a combinar para generar la enfermedad. Es decir, no porque yo sea obeso, ya, voy a desarrollar aterosclerosis. O no porque yo fume, ya, voy a desarrollar aterosclerosis. No, es una combinación de varios factores y bueno, tiene mucho que ver con las causas medioambientales y con la genética. ¿Sí? Uy. ¿Y cómo veríamos la aterosclerosis o qué es la aterosclerosis como tal? Bueno, hay unas células del sistema inmune que se llaman macrófagos. Estos macrófagos se encargan en condiciones normales de alimentarse de algunas bacterias o de algunas cosas que están dentro de nuestro sistema que logran ingresar a nuestro cuerpo y que no nos pertenecen y que no nos hacen bien. Entonces nos defienden. Pero cuando nosotros tenemos una dislipidemia, es decir, alteraciones en los niveles de triglicéridos y de colesterol en la sangre, entonces estos macrófagos como que cambian un poquito su comportamiento normal y lo que hacen es tratar de comerse la grasa que está circulando.
Esta grasa que va a estar circulando, a veces, si está oxidada, es decir, si pasa por un proceso de oxidación, puede ser que empiece a acumularse por varias razones en las arterias de gran calibre y en las arterias de mediano calibre. Por ejemplo, en la aorta, en las carótidas, en las coronarias, que son las arterias del corazón, o en las renales, por ejemplo, en las arterias que van hacia los riñones. Son lugares muy comunes donde se forman las placas ateroscleróticas. Como la grasa va circulando, a veces, por ciertas razones, puede empezar a acumularse ahí en las arterias, y entonces los macrófagos se topan con ellas y dicen, no, aquí no debería de haber grasa, vamos a comérnosla para eliminarla. Si se la comen y la eliminan, todo muy bien. Pero si mantenemos este estilo de vida y si tenemos, digamos, dislipidemias durante mucho tiempo, pues entonces va a llegar un punto en el que los macrófagos ya no puedan eliminar toda la grasa. Y lo que va a pasar es que entonces se la comen, pero la almacenan. Y la almacenan y la almacenan y la almacenan, se quedan ahí mismo en la arteria y empiezan a formar estas placas. Esto es no solamente el hecho de que vaya aumentando el tamaño de la placa, que vaya disminuyendo el espacio que tiene la sangre para pasar, sino que además va a causar inflamación, es decir, van a pasar otras células del sistema inmune y van a decir, ¿qué está pasando? Esto no es normal, y van a tratar de resolver el problema generando inflamación. Y esto se vuelve como una bola de nieve. Cuando mi cuerpo está inflamado, y si además yo todavía tengo diabetes, por ejemplo, o tengo hipertensión, o fumo, pues entonces es muy probable que la enfermedad se vaya haciendo crónica, es decir, que en vez de resolverse, se mantenga durante muchos años. Y la cosa es que esta enfermedad no nos da síntomas, a mí no me duele absolutamente nada hasta que pasa un evento, por ejemplo, algún accidente cerebrovascular. Me da un infarto en el cerebro, me da un infarto al corazón. En ese sentido, esta enfermedad es peligrosa porque solamente voy a ver los síntomas hasta que yo ya tenga algo grave, algo más serio. Hay algunos cambios también que ocurren durante la inflamación que se llaman cambios en la modulación de la expresión del DNA. Yo les mencionaba que había genes que se podían prender y apagar. Bueno, parece ser que la grasa circulando, los triglicéridos, el colesterol, de alguna manera hace que algunos genes, tanto de la misma arteria, de las células de la arteria y de células del sistema inmune, cambien, y entonces por eso se mantiene este sistema proinflamatorio y por eso mantenemos, digamos, el crecimiento de la placa y empieza a haber este tipo de problemas crónicos. Entonces, la mala combinación es tiempo descuidándonos y una mala alimentación. En la cuestión de epigenética es algo muy interesante porque no necesito que mi genoma mute para que haya algunas alteraciones. Justamente estas moléculas que les digo que pueden modular la expresión del genoma, que lo prenden o lo apagan ciertos genes, pues parece ser que tienen mucho que ver justamente con las enfermedades cardiovasculares, específicamente con aterosclerosis. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo estoy comiendo puede ayudarme o no a mejorar un pronóstico de una enfermedad o a no desarrollar o a detener de alguna manera la enfermedad. Esta imagen que les puse aquí a un lado, vemos esto que está aquí, es una aorta, es justamente lo que llamamos el callado de la aorta, es lo que sale del corazón, es la principal, bueno, es la arteria que sale del corazón, es una arteria muy grande. Estas que están hasta aquí arriba van justamente, son las carótidas, van hacia el cerebro, y la parte que va hacia abajo va a irrigar pues nuestros riñones, el estómago, las femorales, etc. Bueno, esto que está aquí justamente en rojo son placas ateroscleróticas, son placas ateromatosas. Y nosotros hemos visto, bueno, algunos investigadores científicos han visto que si se le agrega un fármaco que justamente ataca a nivel de epigenética, se disminuyen las placas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los medicamentos que tenemos ahorita disponibles en el mercado, los tratamientos que hay, simplemente frenan la enfermedad.
y la disminución de las placas es prácticamente nula. A veces ocurre, pero es más bien una cuestión como que tiene que ver con ciertas personas, no es algo generalizado. Entonces, el que nosotros podamos utilizar estos tipos de medicamentos, pues sería buenísimo, porque entonces una persona que tal vez tiene un pronóstico de vida de pocos años o de que muy probablemente le pueda dar un infarto o un accidente cerebrovascular en cualquier momento, pues podría ser, digamos, retrocedido o podamos retroceder un poquito el tiempo y disminuir la cantidad de las placas o el tamaño de las placas. Estos, este tipo de medicamentos podrían administrarse a través de nanopartículas. ¿Por qué? Porque si yo les dije que las nanopartículas le podían cerrar el medicamento y además la podía dirigir específicamente a un tipo de células, pues entonces yo puedo hacer que esas nanopartículas me lleven el medicamento a las células que me interesan. Entonces, esa es una. Nanopartículas como agente de entrega de fármacos en enfermedades cardiovasculares. ¿Y yo qué le puedo entregar? Bueno, le puedo entregar fármacos anticancerígenos y no porque sea cáncer en la aterosclerosis, sino porque también tienen un efecto sobre las placas, reducen la inflamación. Le puedo poner antiinflamatorios, por ejemplo, o le puedo poner los medicamentos que utilizamos actualmente, como las estatinas, para ayudar, digamos, a modular o a reducir un poco el impacto de estas placas y que se vayan haciendo cada vez más pequeñas. Esto se hace, obviamente, todavía está en investigación, se está haciendo la investigación en ratones, en los cuales se les están modificados genéticamente, es una raza que produce aterosclerosis de manera súbita, o en conejos. Estos se alimentan con una dieta alta en grasas, vamos a simular una dieta como la que tendríamos nosotros, una mala dieta, para generarles placas ateromatosas y poder inyectarles, por ejemplo, este tipo de nanopartículas y ver la disminución. Además de eso, podemos utilizarlas, por ejemplo, como agentes de diagnóstico. Bueno, yo no voy a esperar a que me dé un infarto, yo no voy a esperar a que me dé un accidente cerebrovascular, porque a veces ocurre que en algún escaneo médico de rutina o para otra enfermedad sale que tenemos por ahí placas heteromatosas grandes y que es un problema, etcétera, etcétera. Puede ser entonces que se puedan diagnosticar de manera mucho más temprana, también utilizando nanopartículas que lleguen directo hacia la placa, se peguen ahí, fluorezcan, y entonces yo a través de ciertas técnicas que ya tenemos, las pueda detectar y pueda detectar el tamaño de la placa y decirle, bueno, mire, su placa está pequeña, esto se controla con alimentación, se controla con ejercicio. ¿Sabe qué? Su placa está muy grande, tenemos que tomar medidas más drásticas, vamos a tomar este medicamento, vamos a seguir esta rutina. Entonces, es una forma de que podamos, digamos, mejorar la atención al paciente y una medicina un poco más personalizada. También puede ser, y este es algo que todavía está, digamos, en pañales, utilizando la modificación del DNA, de la expresión del DNA por microRNAs y sirnas. Hay nanopartículas que se les pueden entregar directamente a estos macrófagos que les digo que son los encargados de comerse la grasa. ¿Para qué? Para que de alguna manera puedan deshacerse de la grasa que están acumulando y no se queden ahí pegados en la arteria. Y entonces esto ayude, digamos, a que me deshaga por un lado de la grasa, de los triglicéridos del colesterol y por otro lado mejore la situación de la placa. Pero esto todavía está muy en pañales, al menos esta parte. ¿Qué es lo que hay actualmente? Bueno, actualmente lo que se hace en imagenología es justo lo que les acabo de decir. Se hace un escaneo por resonancia magnética, se hace un escaneo por PET scan, que es por positrones, por emisión de positrones, que son como muchas radiografías juntas, o puede hacerse, perdón, esa es una tomografía, o puede hacerse una tomografía. Se pueden hacer varias cosas. Pero la resolución que tenemos ahorita con lo que hay ha mejorado respecto a los otros años, pero sigue siendo muy bajita. A veces, por ejemplo, vean esto que tenemos aquí a la izquierda, en donde dice B, que dice cerebro. Estas son algunas de las arterias del cerebro. Entonces, son vasos muy pequeñitos. Y si se fijan, yo los veo nada más como bolitas. A veces es muy difícil medir qué tan grande es una placa aquí en ese tipo de vasos. Y si yo utilizo nanopartículas que tienen algún agente fluorescente, pues es más fácil hacer la imagen de mayor resolución y poderla medir con mayor, digamos, ay, se me fue la palabra, con mayor precisión.
Aquí abajo, por ejemplo, lo que tenemos es que este es algo también un poco, pues no común, pero digamos que se está empezando a utilizar más, que es utilizar un agente que fluorece justamente para detectar la placa. Pero la cosa de este agente que yo solo inyecto vía intravenosa, en este caso al ratoncito, pues es que puede migrar hacia otros lugares o puede no ser tan específico. Entonces, mejor utilizamos nanopartículas para hacer esto mucho más específico. ¿Cuál es el problema? Que siguen siendo muy caros. Si todavía como las investigaciones o lo que se ha estado haciendo todavía está, digamos, en sus primeras etapas, todavía no se aplica obviamente a la clínica, apenas estamos haciendo investigación en ratones o en conejos o en cerdos se hacen, pues todavía siguen siendo técnicas que son caras, pero se espera que conforme se vayan escalando, estas técnicas pues vayan siendo más económicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos o cuál es la propuesta? Entonces, en imagenología es que la resolución aumente de milímetros, que es la resolución que tenemos ahorita, a de 10 a 100 micrómetros, ¿sí? Aumentaría de entrada la resolución. Segunda, están utilizándose, digamos que las mayores investigaciones se hacen en nanopartículas de óxido de hierro, que están pegaditas a un agente que ya se utiliza actualmente, que es el gadolinio, que es un metal raro, que tiene la posibilidad de utilizarse con resonancia magnética. Lo bueno de la resonancia es que no nos está dando radiación, entonces por eso se prefiere la resonancia. Lo malo de la resonancia es que sigue siendo muy cara. Y podemos hacer lo que les mencionaba, la imagen preclínica, es decir, antes de que haya un evento que nos sugiera que hay una placa aterosclerótica ahí, antes de que las personas estén, digamos, muy graves, o directamente cuando ya se detectó que hay algo, que hay una placa, pues bueno, para medir específicamente el tamaño de la placa, ver en qué estadio está y cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente. ¿Qué es el trabajo que nosotros hicimos? A nosotros, más que la imagenología, nos interesó entregar fármacos. Entonces, estos son algunos de los resultados de mi trabajo de doctorado, donde lo que hicimos fue generar nanopartículas de una proteína, y esta proteína, en la parte interna de las nanopartículas, pusimos un agente que inhibe la metilación, es decir, que va a controlar si ciertos genes se encienden o se apagan. A estas nanopartículas en la superficie les pusimos una antenita, vamos a decirlo, les pusimos una proteína que hace que sean específicos para que los macrófagos se los coman. Entonces, de esta manera nosotros estamos generando un fármaco que está protegido y que además puede llegar específicamente a los macrófagos. Aquí abajo les puse una fotografía de un cultivo de macrófagos que nosotros hicimos, y lo que hicimos fue ponerle las nanopartículas, lo que es lo que se ve en amarillo. Estas bolitas que se ven en amarillo son vesículas de las células donde atraparon un montón de nanopartículas y están en la parte interna. Y llegamos a ver que estas nanopartículas llegan a migrar hasta el núcleo, lo cual es bueno porque nosotros necesitamos que el fármaco ejerza sus efectos directamente sobre el núcleo. Una vez que vimos que sí tenía buenos efectos, medimos por ahí, por ejemplo, la inflamación que daban algunas proteínas que generan los macrófagos que nos indican si están en un estado inflamatorio o no. La medimos, medimos algunos cambios epigenéticos y cuando vimos que funcionaba el tratamiento, pues lo utilizamos en ratoncitos. Estos ratones que les menciono que generan aterosclerosis de manera espontánea. Es un modelo que está genéticamente modificado. Esto que vemos aquí en blanco, arriba del corazón, son placas ateromatosas. Entonces, nosotros comprobamos que cuando nosotros le ponemos el tratamiento de las nanopartículas a los ratones, que son las mismas aortas que estamos viendo aquí en la última imagen, cuando no les pongo yo las nanopartículas, pues tienen un montón de placas. Todo lo que está en negro aquí son placas ateromatosas. Si se fijan, son muchísimas. Luego tenemos que puede ser que yo les ponga las nanopartículas, pero que no les ponga el fármaco a las nanopartículas y sigo viendo que son muchas placas. Pero cuando le pongo a las nanopartículas el fármaco, la cantidad y el tamaño de las placas disminuye. De hecho, disminuye en un 44% el tamaño de la lesión. Es decir, hay 44% menos lesión en
esta aorta, que es la que tiene el tratamiento de las nanopartículas, que la que no lo tiene. Entonces, de entrada nos dicen que es algo, un buen tratamiento. ¿Por qué no se ha seguido? Bueno, primero porque estamos viendo, digamos, evaluar el resto de los factores, porque no nada más es meter un fármaco al cuerpo y decir, ah, sí, ya va a cumplir su efecto. No. Hay que evaluar, por ejemplo, que no tenga efectos secundarios. Hay que evaluar que llegue específicamente nada más a los macrófagos de ahí de la aorta y no llegue a otros macrófagos para que no modifique, digamos, la expresión de los genes de otras células. Hay que evaluar cuánto tiempo duran en circulación las nanopartículas porque es un fármaco, eventualmente se va a eliminar, cuánto tiempo está activo, cuántas son las dosis adecuadas. Entonces falta todavía, digamos, bastante trabajo para que se termine o podamos, digamos, avanzar hacia fases clínicas, perdón. Es decir, que ya podamos empezar a lo mejor a trabajar en humanos. Tenemos que asegurarnos que esto es completamente seguro antes de poder iniciar una terapia con algunas personas. Entonces, todavía faltan algunos años, pero bueno, la terapia se ve bastante prometedora. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones? Porque siempre nos gusta hablar mucho de lo bueno, ¿no? Pero a veces también tenemos que ver las limitaciones que tiene actualmente la nanomedicina. Bueno, hay que ver primero que la estabilidad de almacenamiento del fármaco sea buena. Es decir, que si yo hago una nanopartícula y tiene un fármaco adentro y yo la dejo en forma, por ejemplo, de polvo y se va a utilizar de aquí a 5 años, pues siga siendo funcional. Esto tiene que ver con la forma farmacéutica, es decir, cómo se van a entregar esos fármacos. También tiene que ver con los componentes de las nanopartículas. Si yo lo hago de proteína, si es de carbonato de calcio o de silicio, el tiempo de vida pues va a ser distinto. Entonces, todos estos son, y como se pueden combinar de muchas maneras, se imaginarán que no es una receta de cocina y hay que hacer un montón de investigación para determinar esto. Hay que ver también si tiene efectos tóxicos o no, según, por ejemplo, la combinación que nosotros estemos haciendo, o por acumulación de las nanopartículas que no se estén eliminando adecuadamente y que a lo mejor la acumulación nos genera algún efecto tóxico. Hay que ver también el encapsulamiento de seguridad, es decir, eso tiene que ver con el diseño de la nanopartícula, si el encapsulamiento es suficiente para que llegue a el lugar que me interesa que llegue, a la célula que me interesa que llegue y no se degrade a mitad de camino, que tiene que ver con la vida media en circulación y con algo que se llama corona proteica. Cuando yo meto un medicamento, en este caso una nanopartícula, a la sangre y empieza a circular, las proteínas de mi sistema se le pegan y la encapsulan, digamos, de alguna manera para protegerla. A esto le llamamos corona proteica. Y también hay que evaluar cómo interactúa eso, si ayuda o no, o le es indiferente a la nanopartícula al momento de tener que llegar a una célula. Tenemos el proceso de producción, que obviamente no es lo mismo en costos y en tiempos, hacerlo en un laboratorio con algo muy controlado, hacer 5, 10, 15 mililitros de nanopartículas, a escalarlo a un proceso industrial. ¿Es viable? ¿Es complicado? ¿Es posible? Entonces, todas esas son, digamos, cosas que todavía se tienen que mejorar o se pueden mejorar. Y ver, obviamente, pues que no haya efectos secundarios en otras células, es decir, que solo esté llegando donde yo le digo que tiene que llegar y no vaya a llegar a otro lugar. Y bueno, esas son algunas de las cosas. Afortunadamente hay formas en las que de aquí a que las nanopartículas en nanomedicina puedan llegar a ser viables, digamos, económicamente también para nuestro sistema de salud. Podemos hacer algo para prevenir las enfermedades cardiovasculares, como una dieta adecuada, el ejercicio o los hábitos saludables, que son lo más simple, pero siempre nos cuestan un montón de trabajo. Entonces, el principal problema siempre somos nosotros y muchas veces nuestra mentalidad. No falta, aquí les puse el meme de la torta con la Coca Light para la dieta. Nos reímos mucho de esto, pero es un problema muy serio. Y no falta que vamos al seguro y vemos a este paciente que tiene problemas, por ejemplo, de pie diabético, pero se está tomando la medicina con una Coca. Entonces, hay que tener como también mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de no querer enfermarnos de aquí a que la tecnología nos permite que las enfermedades nos afecten un poco menos. Yo les agradezco muchísimo que me hayan puesto, que me hayan dedicado algunos minutos de su tiempo. Si tienen preguntas, creo que ahorita podríamos
resolver algunas y nada más como tip, si les interesó el tema, hay un artículo que escribí para Cienciorama que se llama Nanopartículas para el Corazón, ahí lo pueden encontrar en la página de Facebook o en la página de internet de Cienciorama. Y muchas gracias. No sé si dejo de compartir o... Muchas gracias, Cristina. Si quieres, puedes dejar de compartir, porfa. Claro. Les recordamos mientras que estamos aquí en el miércoles de Chicharrón con Ana Cristina Márquez Sánchez y estamos hablando, bueno, siempre se me equivoco, yo no he hablado de nada. Ella estaba hablando sobre nanomedicina en enfermedades cardiovasculares. Estamos por A Poco No, por Ciencias TV en sus diferentes canales y por la MAD Comunicación. Y pues sí, efectivamente, muchísimas gracias por tu charla sobre las enfermedades cardiovasculares y el mejor consejo, ¿no? Mientras no tengamos las herramientas para cuidarnos, pues hay que consumir los alimentos adecuados en las proporciones correctas y hacer ejercicio, ¿no? En lo que los científicos, pues le chambean. Sí. Perfecto. Bueno, en lo que leo las preguntas y agradezco sus comentarios, sí me gustaría tomar un poquito del inicio de la charla de Ana Cristina, en donde dice que todo esto surgió por una conferencia a la que asistió. Entonces, pues hay que asistir a conferencias y hay que comunicarse. Si ustedes tienen dudas, si tienen algo de curiosidad, el no ya lo tienen, no pasa nada si preguntan y pueden llevarse unas lindas sorpresas, ¿no? Y literal les puede cambiar la vida. Ahora sí, vamos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo desde Toluca Toluca de Laredo. Y muchísimas gracias a María Moreno que nos regaló unas estrellitas. Gracias a todos, así vamos a poder seguir participando en este proyecto. Nos pregunta Mariana que si es cierto que tomar vino con moderación puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué es moderación? Bueno, y sobre todo, ¿no? ¿Qué es moderación? Bueno, sí, hay algunos estudios que ya han descrito justamente que dentro del vino encontramos unas moléculas que se llaman taninos que nos ayudan a mejorar un poquito, digamos, la salud de nuestros vasos, tienen por ahí algunos antioxidantes. Entonces, sí, es una recomendación que se hace, creo que el asterisco es con moderación. Esto surgió de manera muy interesante porque justamente, por ejemplo, en Italia y en Francia, tienen una alimentación, a pesar de llevar una alimentación mediterránea, consumen muchos alimentos que son grasosos, como por ejemplo, cierto tipo de quesos o cierto tipo de embutidos. Y les llamaba la atención que ellos no presentaban casi enfermedades cardiovasculares y decían, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues parece ser que el vino, justamente en esta moderación, como ellos lo toman, tiene estas propiedades como de protegerlos de alguna manera. La recomendación me parece que es una copa al día, nada más una copa. Y bueno. ¿Tamaño copa? Sí, tamaño copa normal, a la porción así como del cuartito. Sí, es poco, pero está bien, o sea, creo que sí tiene como ciertos efectos. No significa que no nos vaya a dar si me sigo alimentando mal, si no hago ejercicio, etcétera, pero me puede ayudar a prevenir si lo acompaño de otros hábitos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, entrenle al vino con moderación. Oye, nos preguntan, ¿qué tan lejos estamos de poder aplicar todas estas herramientas en la vida real, no solo para la aterosclerosis, sino para otros padecimientos? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, en el caso de cáncer, les presentaba un medicamento que ya está a la venta, esas nanopartículas ya están a la venta, entonces para el caso del cáncer ya es una realidad. ¿Por qué para cáncer sí y para otras enfermedades todavía no es una realidad? Tiene que ver con el hecho de que el cáncer pues es una enfermedad, digamos, muy compleja en su tratamiento y hay mucho dinero de por medio en la investigación para las personas con cáncer, entonces digamos que se le da esa prioridad. Sí existe, por ejemplo, tenemos ahorita algunas otras enfermedades a las cuales se les está dando o inyectando capital también para que se atiendan. Creo que justamente lo que es enfermedades cardiovasculares podría ser el siguiente escalón y no estamos, así como con lo que yo he leído y con los artículos que he consultado, no estamos tan lejos,
será cuestión de máximo unos 10 años para que empecemos a ver, a escuchar por lo menos un poco más sobre este tipo de terapias, ya como algo de la vida real que tal vez podamos acceder. No estoy segura que en el sistema de salud mexicano público, pero tal vez sí en el privado, y eso siempre ayuda, porque de ahí empezamos a jalar tal vez ciertos medicamentos ya para el sistema de salud, que pueda ser algo asequible para todos. Perfecto. Y justo hablando de asequibilidad, nos pregunta sí. Nos lo preguntó cuando estábamos hablando sobre las técnicas que eran técnicas caras y que conforme se vayan escalando, pues se van a ir abaratando, ¿no? Entonces, cuando tú dices que es caro, ¿a qué te refieres? O sea, ¿simplemente es incosteable o es solamente muy, muy caro, pero posible? No es incosteable, es muy caro, pero posible. La cuestión con esto es que, por ejemplo, tú puedes ir al seguro y si te hacen una resonancia, amén de lo que tengas que esperar, sí te la hacen, porque tenemos el equipo. La cuestión es que con el dinero que se distribuye, por ejemplo, dentro de todo el sistema de salud, ¿qué tantas resonancias puedes permitirte hacer por año, por ejemplo? En comparación, tal vez con una angiografía o tal vez con una tomografía, que son técnicas un poquito más económicas. Entonces, si a eso todavía le sumas que le tienes que comprar un agente que fluorezca, digamos, para que la tomografía, perdón, para que la resonancia salga mejor, pues eso digamos que incrementa un poco los costos. No sé exactamente cuánto cuesta así cuánto le salga al seguro hacer una tomografía, por poner un ejemplo, pero sí sé, por ejemplo, en la medicina privada, que más o menos una tomografía, una resonancia, perdón, está alrededor de 10, 15 mil pesos. Y, ¿mande? Ah, perdón, sí, perdón, es que me estaban hablando acá. Sí, más o menos, como cuánto, eso sale más o menos en la privada, entonces, no sé, supongo que debe ser más barato para el seguro en cuanto a volumen, pero bueno, imagínense que a eso todavía le tenemos que sumar, lo de las nanopartículas, que todavía son un poquito caras. Pero bueno, no es incosteable y esperemos que conforme se vayan produciendo y se vaya, sobre todo que se vaya reportando su seguridad, esto va a bajar de costos y va a ser un tratamiento excelente para las personas en el diagnóstico. Claro, porque eso hemos visto, ¿no? A lo largo de los, de las nuevas patentes, de las nuevas herramientas, que siempre está esta espinita, ¿no? De, ¿y si me pasa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si me vuelvo X o Y, ¿no? Entonces, sí, mientras vaya ganando fuerza y que la gente diga, es que gracias a eso aquí estoy, entonces sí va a ir muchísima más gente participando. Oye, nos pregunta Mariana. Bueno, dice que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Pregunta, ¿cómo estiman la incertidumbre en los resultados? Cuando deciden que ya midieron lo suficiente, ¿cuándo deciden que ya midieron lo suficiente o si ya tienen suficientes pacientes evaluados como para asegurar que es completamente seguro? Y justo se relaciona con lo que estábamos mencionando ahorita. Sí, de hecho justo iba a decirles que cuando ya sale justo al mercado, pues es porque ya pasó por un montón de procesos de evaluación. Lo decides cuando tú haces un experimento, por ejemplo, vamos a hablarlo al nivel que lo hago yo, que es con animales. Tú tomas algo que se llama tamaño de muestra, es decir, nosotros estadísticamente hablando sabemos ya más o menos, o según los otros estudios nos dicen más o menos cuántos animales se evaluaron, cuándo encontraron ellos diferencias, a través de la estadística o aplicando la estadística. Y cuando ellos encuentran diferencias, decimos, bueno, ok, ellos evaluaron, no sé, 100 ratones. Entonces yo voy a tomar esa misma N, me puedo basar así, o puedo hacer algunos cálculos estadísticos y decir, voy a hacer lo mismo con mi tratamiento y ver si encuentro diferencias. Conforme yo vaya encontrando estas diferencias que tienen que ver con la estadística, es decir, que me dice la estadística si sí o si no hay cambio, yo puedo ir, digamos, disminuyendo el número de animales, dependiendo de cuando ya deje de ver diferencias, digo, no, ok, tengo que aumentarlo. Cuando nosotros vemos una diferencia importante, es decir, una disminución importante, como el caso de mi tratamiento, que fue una disminución bastante importante, significa que entonces yo debería de tener un tamaño de muestra chiquito y de todas maneras debería de ver esa diferencia. En el caso de las cosas que ya vamos a aplicar a humanos, ya pasaron por muchos años de estudio, significa que ya pasaron por una etapa preclínica, yo ya pasé por células,
Yo ya pasé por ratoncitos, ya pasé por conejos y muy probablemente en este caso de la aterosclerosis por cerdos, que son, digamos, los 3 modelos de animales más utilizados. Y después de muchos años de estudio y de haberlo probado en un montón de sujetos, ya vimos en todos ellos que no les causaron todo esto que les mencioné, efectos secundarios, que fue específico, bla, bla, bla. Ya se evaluó todas cuestiones farmacológicas y entonces se tiene que hacer digamos, hacen como estudios para pasar ya a fase clínica y se tienen que pasar por un montón de regulaciones farmacológicas, hay como un montón de reglas que nos dicen, a ver, tiene que ser así y así, así, tienes que cumplir con estas reglas para que puedas probarlo siquiera, si quieres pensarlo en humanos. Se pasan por varias fases clínicas antes de sacarlo al mercado y a la menor, digamos, como efecto adverso mayor, va para atrás. Entonces, sí, cuando ya sale al mercado es porque ya pasó por un montón, es como un poco como lo de la vacuna, ¿no? O sea, tuvo que pasar por fase clínica 1, 2, se han probado en millones de sujetos para poder, entonces, decir, esto es seguro y ya, ahora sí, lo aplicamos a toda la población. Nos estás explicando como que todo el proceso, ¿no? O sea, desde el laboratorio y todas las diferentes especies en donde se tiene que tratar para terminar finalmente como humanos. Pero nos pregunta Valeria que exactamente cuando ya estás en la última etapa con personas, ¿quién es el que dice, ok, va? O sea, ¿quién es el que lo aprueba? ¿O depende del país? ¿O cada Sí, país bueno, es un mundo? buena pregunta. En nuestro caso tiene que ser avalado, si no estoy mal, y espero no equivocarme, por la COFEPRIS, que son, digamos, los que dan el visto bueno, de que sí, se le presentan todos los estudios y hay un comité de expertos, que decide si pasa o, ¿sabes qué? Todavía siento que aquí hay, no sé, un efecto secundario o algo que no me está gustando, pruébalo en más personas para ver si fue solamente esa persona por su situación particular o si es un efecto que pudiera presentarse en otras personas y que es algo peligroso. Perfecto. Y sí, efectivamente me parece que cada país tiene sus propias reglas y por eso hay medicamentos o fármacos que no se pueden vender o que no están aprobados, ¿no? Hay un montón de cosas que no están aprobadas en Europa y en Estados Unidos y aquí podemos ir y comprarlos hasta sin receta, ¿no? Pero esa es otra historia completamente diferente. Les recordamos que estamos con Ana Cristina Márquez Sánchez hablando sobre nanomedicina en enfermedades cardiovasculares. Nos acercamos dramáticamente hasta hacia el final de este miércoles de chicharrón. De hecho, ya nos estamos pasando unos minutitos. Entonces, si no hay más preguntas en el chat, nos estaríamos despidiendo de Ana Cristina. Nada más les comentamos que en el chat dejamos nosotros mismos un par de enlaces. El primero es para un miércoles de chicharrón en el que hablamos sobre el gadolinio. El neurocirujano Rafael Cid nos habló sobre el gadolinio y un poco sobre la resonancia magnética. Y también les dejamos el enlace del artículo que escribió Ana Cristina sobre las nanopartículas en el corazón en Cienciorama. Entonces ahí ya lo pueden checar. Si tienen algunas preguntas, se la pueden hacer directamente a los datos de contacto que aparecen ahí de Ana Cristina, a su correo, o si no, en el chat y nosotros con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Entonces, después de este corte comercial, me parece que aquí hay uno nuevo. No tenemos ningún otro comentario, solamente tenemos saludos y felicitaciones. Y pues entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por estar con nosotros y por contarnos un poco más sobre cómo podemos tratar las enfermedades cardiovasculares y lo que está haciendo la ciencia por todo el mundo. No sé si tengas un comentario final, Ana Cristina. No, muchísimas gracias por invitarme. Disfruté mucho dar esta charla y bueno, como bien lo dices, cualquier duda o comentario, pues ahí estoy a su disposición. Muchas gracias. Perfecto. Yo creo que la disfrutamos todos, tanto nosotros como la gente que estuvo aquí con nosotros. Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente miércoles, gracias a las páginas que nos dieron el espacio para la transmisión simultánea. Y el siguiente miércoles vamos a hablar sobre astronomía mexicana. Saludos hasta Ensenada, saludos a la Ciudad de México, saludos a Toluca y saludos a León, Guanajuato, por supuesto. Que estés muy bien, gracias. Hasta luego, Ana Cristina. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bye, bye.
¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Beniot. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.